días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este webinar que ha sido organizado por la Subsecretaría de Previsión Social y el Instituto de Previsión Social IPS en conjunto con el Colegio de Contadores de Chile. Este webinar tiene como objetivo informar a los empleadores sobre la nueva cotización para el Seguro Social enmarcados en la Ley 21.735 de la reforma de pensiones. Cabe recordar que esta cotización de cargo del empleador inicia a partir de la remuneración de agosto de 2025, por lo que es muy importante que los empleadores se mantengan informados sobre estas obligaciones. Vamos a saludar a todas las personas que se encuentran conectadas. Ya tenemos más de 1000 personas conectadas en nuestro Zoom y también tenemos varias personas conectadas en nuestro canal de YouTube. Les cuento que terminada la exposición vamos a tener un espacio de preguntas, así que los invitamos a ir dejando sus dudas en el espacio que está disponible en el Zoom y también en nuestro chat del canal de YouTube. Para iniciar, quiero dejar con ustedes a Osvaldo de la Fuente. Él es presidente nacional del Colegio de Contadores de Chile y nos va a entregar algunas palabras para iniciar este webinar. Osvaldo, lo dejo para escuchar sus palabras. Muchas gracias. Un agrado poder estar conectado con mis colegas de todo Chile en esta pequeña charla que nos van a dar sobre un tema tan importante para nosotros los que nos dedicamos a la área contable respecto de la previsión social. Quiero agradecer a la Subsecretaría de Previsión Social la posibilidad que nos da de poder estar con ustedes y espero que las y los colegas que están conectados puedan hacer un buen provecho de todo lo que nosotros podamos escuchar hoy día. Muchas gracias y que aprovechemos este momento de conocimiento respecto del tema. Gracias. Muchas gracias, don Osvaldo, por sus palabras. Y ahora, para conocer los detalles de esta nueva cotización del empleador, les cuento que vamos a contar con la presencia de Byron Urrutia. Él es profesional de la Unidad de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social y va a hacer que les cuente detalles de esta reforma de pensiones. Y además nos acompaña también Nicole Jara, ella es subgerente de servicio al cliente de Previred, y ella nos va a contar más detalles respecto a todo lo que deben considerar a la hora de declarar y pagar esta nueva cotización. Voy a partir entonces dejando a Byron para que presente. Recuerden que nos pueden ir dejando sus preguntas en nuestro canal de YouTube o también en nuestro espacio acá en el Zoom. Te dejo, Byron, para que puedas presentar y luego vamos a darle el paso a Nico. Muchas gracias, Carolina. Voy a presentar la PPT y espero que se esté viendo bien. Primero que todo, también darles la bienvenida a todas y a todos. Estamos muy contentos de que sean tantas personas justamente las que estén conectadas para informarse sobre una materia tan importante como decía Osvaldo, ¿no? Que tiene que ver con la reforma previsional específicamente y orientada a los empleadores para que también puedan ustedes tener la información de cómo realizar este nuevo proceso, ¿no? Y cuál es también es la significancia que tiene la reforma. ¿Ya? Yo voy a estar a cargo justamente de esa parte. Entonces vamos a revisar en primer lugar el índice, que es un poco las materias que vamos a revisar hoy día, como les decía, un poco de manera bien general, pero sin perder la profundidad de los conceptos. Vamos a revisar la reforma de pensiones, ya cuál fue su proceso, que sabemos que fue un proceso que fue largo, que costó, tuvo sus dificultades, pero que finalmente se pudo aprobar y tiene varios elementos bien importantes, ¿no? En cuanto al avance en la materia previsional de nuestro país. Vamos a revisar también en detalle cómo se configure, cómo se estructura la nueva cotización del empleador, ¿ya? Y también cuáles son los beneficios que emergen justamente a través de esta nueva cotización, ¿ya? Vamos a revisar también algunos elementos importantes entrando en materia, ¿no? Y que después también ahí Nicole entiende que va a ser el proceso más práctico, ¿no? De cómo va a ser y cuáles son los nuevos elementos en cuanto al proceso del pago de esta nueva cotización y algunas consideraciones también bien importantes que se van a incorporar en este proceso. ¿Ya? Como por ejemplo ahí ustedes pueden ver en el índice sobre los nuevos formularios de pago, ¿no? En cuanto a la jornada de los trabajadores, en cuanto a si es total, parcial, las licencias médicas, que también ahí tiene una particularidad, algunas consideraciones importantes y también a qué trabajadores debo pagar esta nueva cotización. Lo primero que hay que comentar es que esta es una reforma histórica
una reforma también que cambia nuestro sistema de pensiones de forma estructural. Nosotros con el decreto 3500, que es el sistema de pensiones que estaba rigiendo nuestro país, ustedes saben, ¿no?, que se creó en 1980 y tenía como fundamento principal el ahorro individual de las personas trabajadoras, ¿no? A través de su 10% de cotización. Em, el 2008, que fue la reforma anterior a esta, se creó un complemento y un pilar no contributivo o pilar solidario, también como se conoce, para justamente complementar y aumentar las pensiones por una dificultad que era bastante grande. En esa época existía una crisis bien importante respecto de personas mayores que habían cotizado o muy poco o por distintas razones no habían cotizado. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos pensar principalmente en mujeres que, dada su dedicación casi completa, ¿no?, a las labores de cuidado, no habían podido cotizar de forma formal, ¿ya? Y llegaban a la vejez en una situación que automáticamente se transformaba en una situación de pobreza. El pilar solidario y el pilar no contributivo, que hoy día nosotros conocemos como PGU, fue muy importante justamente para entregar una pensión, digamos, básica, solidaria, que permitiera justamente un ingreso mínimo para aquellas personas. Desde el 2008 hasta este año, hubieron distintas discusiones, distintos debates sobre cómo mejorar también esta situación previsional, porque las pensiones autofinanciadas seguían siendo bajas, seguían presentando una serie de dificultades, y en ese sentido se estableció, ¿no?, un debate bien grande en nuestro país de cómo justamente mejorar este sistema. Lamentablemente, en ese periodo hubieron dos intentos de reformas que no, que no dieron fruto, digamos, ¿no?, que no se aprobaron por una serie de diferencias que existía en nuestra sociedad, en nuestro país, en términos sociales y políticos. Y esta reforma, ¿no? Uno podría decir dos cosas, ¿no? La primera es que rescata los principales elementos de esa discusión, o sea, es decir, no parte de cero ni inventando todo, sino que rescata justamente estas conversaciones que ya se venían dando, pero además también puso como horizonte la propuesta original de la reforma de mejorar las pensiones actuales y futuras. Ya eso es central justamente respecto de cómo la reforma encontró el mecanismo, ¿no?, después de esta larga discusión y de la aprobación transversal, ¿no?, en el Congreso, para justamente dar esta mejora en las pensiones para la gente que ya está pensionada, pero también para aquella que se pensione en el futuro. Y en términos cuantitativos, si uno podría hacer una evaluación y una comparación también con la reforma anterior, esta es una reforma que beneficia a mucha gente, ¿ya? Y tiene un valor cuantitativo bien importante en ese sentido. Nosotros estamos informando respecto de un aumento en las pensiones entre un 14 y un 35%, ¿ya? Superando ampliamente, como yo les comentaba, los beneficiarios de la reforma del 2008. Y además uno podría comentar que la reforma tiene dos patitas, por así decirlo, ¿no? En términos simples. Por un lado, tiene el mejoramiento de la PGU, que es un poco lo que yo les comentaba sobre esta historia del pilar solidario y el pilar no contributivo. Aumenta justamente ese valor. Más adelante lo vamos a revisar un poquito más en detalle. Pero lo otro, que es la otra segunda patita que yo les decía, entrega beneficios. Por un lado, una compensación a mujeres que, por cómo está constituido el sistema, reciben menos pensiones que los hombres en igualdad de condiciones. Y esta reforma trae justamente una compensación a esa situación. Y lo otro es que además pone en valor, ¿no?, el esfuerzo personal de cada persona, porque hay un beneficio que acá se va a traducir en monto, digamos, ¿no?, de acuerdo a los años que las personas cotizaron en el sistema. ¿Ya? A mayor años cotizados, hay un beneficio también que se va a ver traducido en un monto mayor para esas personas. Por eso nosotros hablamos que es entre un 14 y un 35%, no tiene esa variabilidad. Y otra cosa importante que tiene que ver con estos avances que yo les decía, ¿no?, en nuestro sistema previsional y particularmente en el sistema de pensiones, es por un lado el avance hacia este sistema que estaba basado principalmente en el ahorro individual, avanzando, ¿no?, hacia un sistema mixto que incorpora justamente, por un lado, un componente solidario, este componente de género, como también yo les conversaba, pero también este fortalecimiento del ahorro individual.
¿Ya? Esos tres conceptos son bien importantes en la transformación que trae esta reforma de nuestro sistema de pensiones. Pero además avanzamos a un sistema tripartito. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si ustedes me siguen un poco en esta continuidad histórica que yo les comentaba, donde parte con el fundamento principal de la cotización de la persona trabajadora, que luego en el 2008 se incorpora este pilar solidario a través de la participación directa del Estado en entregar estas pensiones. Hoy también con esta reforma se reincorpora la cotización del empleador, ¿ya? A eso nos referimos con el concepto de lo tripartito. Es decir, que las personas trabajadoras, el Estado y ahora los empleadores van a participar de forma directa en el financiamiento del sistema de pensiones, entregando distintos beneficios. ¿Ya? Y esto es importante y nosotros hablamos también de la reincorporación porque antes del decreto 3500, en el sistema de pensiones que teníamos antes, los empleadores sí cotizaban. ¿Ya? Este concepto de lo tripartito existía. Luego se eliminó en el decreto y hoy día lo recuperamos justamente para poder crear la institucionalidad del seguro social, que vamos a conversar ahora luego, y también fortaleciendo el ahorro individual de las personas. Esta es una reforma, yo esto ya lo comenté, pero como idea fuerzas, ¿no? Que en primer lugar reconoce el esfuerzo personal, ya porque yo les decía, a través de este beneficio por años cotizados, a las personas se les va a entregar una valorización mensual justamente a partir de esos años, ¿ya? Por otro lado, también reduce la desigualdad de las mujeres em, por una diferencia en la expectativa de vida. Una mujer que cotizó, digamos, en las mismas condiciones que un hombre, bajo los mismos salarios, se jubiló a la misma edad, por la diferencia de que viven más las mujeres, yo sé automáticamente, ¿no? Por cómo estaba configurado el sistema, de que van a recibir una menor pensión. ¿Ya? Y lo que hace la reforma es justamente compensar esa diferencia que yo les voy a explicar luego un poquito más adelante. Y en tercer lugar, fortalece justamente este concepto de la seguridad social, generando mayor equidad en el sistema previsional, incorporando estos elementos, ¿no? Uno podría pensar en el elemento solidario, como yo les decía, que incorpora, a ser más específico, ¿no? Un componente solidario intergeneracional, ¿no? Es decir, como aquellas personas que están activamente, ¿no? Trabajando y cotizando pueden a través de un mecanismo financiar estos nuevos beneficios para las personas que ya están pensionadas, ¿no? Y que en un sentido no se encuentran inactivas en términos laborales. Y también el componente de género bien importante que ya les comenté. Entonces, revisemos la nueva estructura de esta cotización que yo les comentaba. Ya, esta es una cotización que va a alcanzar el 8,5 de la cotización total para el empleador, ¿ya? Y acá es importante plantear una primera cosa. La cotización nueva es un 7. Yo digo que va a llegar a un 8,5 porque estamos considerando acá el SIS, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia que los empleadores ya pagan, ¿ya? Entonces, por eso hacemos la diferencia entre que se alcanza el 8,5, pero lo nuevo para los empleadores en términos concretos es un 7%. Y esto va a tener una gradualidad, no va a ser de un día para otro. Ya esto va a tener un periodo de tiempo de 9 años y que podría eventualmente extenderse a 11, ya eso según las evaluaciones que hagan las instituciones correspondientes respecto de la adaptabilidad, justamente pensando principalmente en las pequeñas y medianas empresas para ver si se extienden esos 9 años a 11. Y este 8,5 de la nueva cotización se va a dividir en dos. Yo ya les adelantaba un poco, ¿no? Sobre el fortalecimiento de las cuentas individuales y también de la creación del seguro social. Y esta división tiene que ver con eso. Hay un 4,5 de esta nueva cotización que se va a destinar a las cuentas individuales, ya que van a seguir siendo administradas por la AFP, y un 4% que va a ir destinado al fondo del seguro social. ¿Ya? Y va a ser este fondo que va a estar administrado por el FAP, que es el Fondo Autónomo de Protección Previsional. Va a también tener a su vez una subdivisión, ya para entender un poco la estructura de esta cotización particular del Seguro Social. Tenemos por un lado el aporte con rentabilidad protegida o cotización con rentabilidad protegida, que es justamente el mecanismo que yo les decía, que incorpora este elemento solidario intergeneracional. Ya, o sea, lo que están cotizando actualmente, em, digamos, en el mundo laboral,
van a través de este mecanismo, por un lado, tener esta cuenta, ¿no?, de su cotización protegida que eventualmente van a recibir cuando se pensionen, pero también va a tener la funcionalidad de que a los actuales pensionados va a poder otorgarle el financiamiento del beneficio de los años cotizados. ¿Ya? Tiene esa doble función, por así decirlo, esa parte de la cotización. Tenemos además también un 1% que está destinado a esta compensación hacia mujeres por el hecho de que viven más que los hombres, y eso significa una disminución en su monto de pensión. Y tenemos por otro lado, y finalmente, el 1,5% que está destinado al seguro de invalidez y sobrevivencia, que es el SIS. Y acá yo quiero aclarar, quizás lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante, pero es bueno quizás introducirlo desde ya, que el seguro de invalidez y sobrevivencia es algo que los empleadores pagan, ¿no? Y que vienen pagando hace bastante tiempo y que continúa de la misma forma hasta agosto del próximo año. ¿Ya? No va a tener ningún cambio hasta que lleguemos a la parte que yo les voy a comentar en agosto del 2026. Y actualmente el SIS está en 1,78%. Por ciento. A partir de agosto del 2026, para los empleadores va a ser del 1,5%. ¿Ya? Y va a ser ese valor en forma fija, digamos, ¿no? Y eso no quiere decir que el SIS, porque como ustedes me imagino que saben muy bien, que varía, ¿no? Esta prima tiene una variabilidad en el tiempo que a veces sube, a veces baja, y en ese cálculo el promedio que se realizó fue justamente del 1,5. En el caso de que el SIS eventualmente supere este valor, va a ser el Fondo del Seguro Social el que compense esa diferencia, ¿ya? Entonces, por eso digo que a partir de agosto del 2026, los empleadores van a pagar el 1,5 correspondiente al seguro de invalidez y sobrevivencia de manera fija en el tiempo. Bueno, ahora en términos respecto de qué hacer, ¿no? Que ahí me imagino que hay muchas preguntas de parte de ustedes. ¿Qué hacer a partir, ¿no?, de las remuneraciones de agosto del 2025? Porque esta es una reforma que ya está implementada. De hecho, hay ya beneficios que están em, vigentes y hay otros también que se vienen en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la PGU en septiembre del 2025 para los mayores o sea, para la gente de 82 años o más. Ya, y en enero también vienen los otros beneficios de los años cotizados y la compensación hacia mujeres. Entonces, esto es una reforma que ya está implementada, que ya está en vigencia, y la recaudación de esta nueva cotización también es algo que va a empezar en agosto del 2025. ¿Ya? Y en esta gradualidad que yo les comentaba, se va a partir por el 1%. ¿Ya? Eso es lo que deben pagar además del SIS, como decíamos, que equivale al 1,78. Ahora se va a incorporar el 1% correspondiente a la nueva cotización del empleador. Yo les decía que esta es una cotización que va a crecer de forma gradual. Tenemos un periodo, ¿no?, de 9 años que se podrían extender a 11. Y esta cotización del 1% se va a distribuir de la siguiente forma, ¿ya? O sea, recuerden que teníamos que de la totalidad de la cotización del empleador habían dos destinos, ¿no? Las cuentas de ahorro individual de las personas y el fondo del seguro social. Esta progresión de aumento de la nueva cotización también va a tener una estructura, digamos, ¿no?, que se va a diferenciar de cuánto se va para las cuentas individuales de las personas y cuánto se va para el seguro social a través de estos 9 años o eventualmente 11 años. Y para agosto del 2025, el 0,1% de este 1 se va a ir a las cuentas individuales, ¿ya? Y el 0,9 se va a ir al nuevo fondo del Seguro Social, particularmente al beneficio de las expectativas de vida. Ya, más adelante ahí vamos a revisar una tabla que es bien pedagógica en el sentido de cómo se va distribuyendo de acuerdo a cada mecanismo y beneficio que entrega el Seguro Social, la distribución de la cotización. Principales características, ¿no?, de este Seguro Social, como yo les comentaba, era la incorporación de este componente solidario intergeneracional, que particularmente tiene que ver con el mecanismo de la cotización con rentabilidad protegida y que también vamos a conocer como el beneficio por años cotizados. Por otro lado, reduce las brechas de género, como yo les comentaba. Las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que la de los hombres, en promedio casi 92 años, y los hombres tienen una expectativa de vida de casi 87.
¿ya? Y eso lo que hace es que justamente la pensión tienen que distribuirla en una mayor cantidad de tiempo. Además, si consideramos e incorporamos el elemento de que las mujeres pueden jubilarse antes que los hombres, tienen un menor periodo para justamente generar ahorro. Y con la mayor expectativa de vida, eso se traduce en una menor pensión. Entonces, por eso esta reforma trae esa compensación justamente. ¿Ya? Y el tercer elemento que yo les decía que tenía que ver con mejorar las pensiones actuales, ¿ya? Y las de los futuros pensionados también. Vamos a hablar de los beneficios de forma bien concreta respecto de cuáles son los requisitos, cuándo se comienzan a entregar y cómo lo tienen que hacer las personas no para recibirlo. En primer lugar, tenemos el beneficio no que yo les decía por años cotizados, que se financia a través de esta eh, cotización con rentabilidad protegida. Y lo primero que hay que decir es que esto es un beneficio que se va a entregar a los actuales pensionados y a los que se pensionen por los próximos 30 años. ¿Ya? Tiene un periodo de tiempo de funcionamiento el beneficio. Y el requisito va a estar diferenciado por sexo. A las mujeres se les va a pedir un mínimo de 10 años de cotizaciones y a los hombres un mínimo de 20 años. ¿Ya? Estas cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas. Esto significa que si una mujer trabajó 2 años en una empresa, ¿no? Y luego tuvo que, no sé, renunciar, ausentarse, etcétera, tuvo que salir de ese trabajo y eventualmente pasó un tiempo sin ocupación y después de largos años entró a trabajar nuevamente y juntó finalmente el piso mínimo de los 10, eso quiere decir que se cuenta todo ese historial, ¿ya? A eso nos referimos con continuo o discontinuo. La diferencia entre hombre y mujer al respecto del piso mínimo que se pide tiene que ver un poco con la realidad justamente también de la densidad de cotizaciones. Ya los hombres en general tienen un mayor número de densidad de cotizaciones a diferencia de las mujeres por una realidad, digamos, de brechas directas e indirectas. Por un lado de cómo está configurado el mercado laboral y por otro lado también por cómo está diseñado el sistema de pensiones. Entonces, en ese sentido responde esa diferencia entre los 10 y 20 años. Este requisito de los 10 años para las mujeres va a aumentar ya en los próximos 10 años de 10 a 15. Va a ir aumentando también de forma gradual para que eventualmente en el 2036 ya el requisito hacia las mujeres va a estar en 15 años y no en 10. Y el beneficio, como yo les decía, es 0,1 UF por año cotizado. Entonces acá, siguiendo el tema de los requisitos, las mujeres pueden partir eh, con una UF, ¿ya? Hasta llegar a las 2,5 porque el máximo de reconocimiento de cotización que reconoce este beneficio son 25 años, ¿ya? O sea, como yo les estaba diciendo, puede partir para las mujeres desde una UF, llegar a 2,5 y para los hombres partir desde las 2 y llegar hasta 2,5, ¿ya? Alguien podría preguntar quizás si es que, ¿qué pasa si una persona cotizó más de 25 años, 30, 40 años? El máximo que se reconoce son los últimos 25 años de cotización. ¿Ya? Entonces el beneficio en ese caso va a llegar a 2,5 para aquellas personas que cotizaron 25 años o más. Y este es un beneficio que se entrega de forma automática y se va a empezar a entregar a partir de enero del 2026. Otra cosa importante también para mencionar que no lo comenté es que es un beneficio mensual, ¿ya? Y vitalicio. Significa que se va a entregar de por vida a la persona que lo reciba. En segundo lugar está la compensación, que ya les había comentado un poco, ¿no? Cómo se produce justamente esta diferencia en las pensiones entre hombres y mujeres. Y este beneficio lo que va a hacer es compensarlo, ¿ya? Calculando la diferencia correspondiente entre una mujer y un hombre en la misma situación, ¿ya? Considerando la misma edad de pensión, ¿no? El mismo monto ahorrado, el mismo grupo familiar, que quiere decir los beneficiarios para las pensiones de sobrevivencia. Con todo ese cálculo se va a generar la diferencia correspondiente y se va a compensar a través de este beneficio. Tiene un piso mínimo, ¿ya? Porque eventualmente la diferencia quizás puede ser menor, puede ser quizás no tan grande, y en ese sentido se establece un piso mínimo del beneficio que va a partir en 0,25 UF, que son aproximadamente casi 10.000 pesos. De ahí en adelante.
Y acá no traemos los ejemplos, pero si uno puede pensar en cómo va a cambiar la reforma a las pensiones de las personas, nos vamos a dar cuenta en relación a este beneficio que las mujeres que cotizan más años, entre 20 25 años o más, la diferencia se acrecenta. Entonces la compensación es mayor. ¿Ya? Para aquellas mujeres que quizás cotizaron 10, que es el piso mínimo, la compensación o la diferencia puede ser menor, pero acá hace parte de este piso mínimo, como yo les comentaba, de 0,25 UF. También se entrega a partir de enero del 2026 y también es de forma automática. O sea, las personas no tienen que hacer ningún trámite ni ningún proceso para recibir el beneficio. ¿Cómo se debe realizar esta nueva cotización del 1%? Que me imagino que es justamente la materia que interesa harto. Y acá yo me imagino también que Nicole me va a complementar de una manera mucho mejor de la que yo les puedo comentar, pero para acercarnos, al menos desde lo teórico, lo primero que hay que comentarles es que en general los mecanismos no cambian, ¿ya? El proceso trata de ser muy similar a lo que ya estaban realizando, ¿ya? Se debe declarar y pagar esta cotización junto al resto de las cotizaciones previsionales obligatorias que ya pagan, ¿ya? Y para eso existen plataformas ya habilitadas como Previred. En ese sentido, los plazos también son los mismos. Este 1% se inicia a partir de agosto, como yo les decía, y tienen hasta el día 13 del mes siguiente, es decir, desde hasta septiembre, para pagar esta nueva cotización y la declaración hasta el 10 de septiembre, si lo hacen por vía plataforma. Acá está el ejemplo justamente. Ustedes pueden partir la cotización correspondiente al sueldo de agosto 2025, declarándola hasta el 10 de septiembre del 2025 y pagándola hasta el 13 de septiembre. ¿Ya? Importante, acá también se aplican las mismas multas, los mismos intereses por mora en el caso de que haya una cotización impaga. ¿Ya? En ese sentido, sigue más o menos el mismo funcionamiento de cómo estaba realizándose el proceso de las multas o intereses en el caso de no pago. Y algún cronograma nuevo de la nueva cotización que es bien importante considerar este 7% y quizás para dejarlo bastante claro porque es un poco confuso, ¿no? Em, el SIS se sigue pagando tal y cual lo están realizando hasta agosto del 2026, como yo les decía, que pasa a ser 1,5. Em, en agosto del 2025 de este año incorporamos este nuevo 1% independiente del SIS, ¿ya? Que se va destinado a las cuentas de ahorro individual y destinado también para financiar las expectativas de vida. Y en agosto de 2033, la cotización del empleador va a llegar ya al monto total, que es el 8,5, incluyendo el SIS. Y para ejemplificar mejor esto que yo les estoy comentando, les voy a mostrar esta tabla que muestra justamente el aumento gradual de esta nueva cotización. Y acá en esta parte ustedes pueden encontrar de forma bien detallada, ¿no? ¿Cuál es el destino de esa cotización? Entonces, si revisamos en agosto de 2025, que es justamente lo que se viene, tenemos el aumento de un 1%, ¿ya? Y la distribución que yo les comentaba, donde el 0,1 se va a las cuentas individuales, el 0,9 se va al seguro social, ¿ya? Si miramos el segundo aumento, que corresponde a agosto del 2026, tenemos acá un aumento de otro 1%, ¿ya? Adicional. Y tenemos la distribución del 0,1 a las cuentas individuales, de un 1% al seguro social y particularmente a las expectativas de vida, el 0,9, ¿no? Que se activa acá en justamente este mecanismo de la rentabilidad protegida, y también incorporamos el valor del SIS, del 1,5, ¿ya? Que ahí ustedes saben que cambia de administración, justamente de cómo está hoy en día de la AFP, se va a ir a la administración del Fondo del Seguro Social, ¿ya? Y por eso también cambia este valor y ese traslado es un proyecto de ley que ya se presentó, pero que va a entrar en vigencia en agosto del 2026. Entonces, por eso acá también está este aumento del 3,5%. De ahí a lo largo de los años, en cada mes de agosto va aumentando 0,75. Ya a partir de agosto del 2029 partimos con el 0,7 hasta llegar a esta nueva cotización adicional del 7, pero considerando el SIS llegamos al 8,5 total. Eso, Muchas yo me gracias, quedo hasta Byron. acá.
Muchas gracias, Byron, por esta presentación sobre los cambios y beneficios que trae la reforma de pensiones. A quienes han preguntado, este webinar va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Previsión Social, así que van a poder revisarlo cuantas veces quieran después. Ahora voy a dejar con ustedes a Nicole Jara, ella es subgerente del servicio al cliente de Previred, y ella nos va a contar más detalles sobre los ajustes en la plataforma. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el espacio que está disponible en el Zoom o también en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Nicole, por estar hoy día con nosotros y te dejo el paso. Gracias. No sé si ya se ve o lo saqué, parece. Todavía No no, sé si tomó, ¿no? ¿Ahí? ahí está cargando. Súper, ahí estamos, Nicole. Ya, buenísimo. Se ve la pantalla de Previrot, ¿verdad? Se ve la pantalla de Sí. Previred. Perfecto, bueno. Hola, buenas tardes. Yo les voy a mostrar lo que ya tenemos diseñado para poder recibir lo que son estos nuevos conceptos. Vamos a partir con una mirada bien simple de lo que corresponde al mundo de personas y luego nos vamos a enfocar más en el mundo de empresas, ¿ya? Lo primero, cuando ingresemos a nuestra sesión, al acceder a la sección de trabajador de casa particular, vamos a ir hacia el periodo, bueno, acá está simulándose en julio, pero esto va a estar aplicado en el sitio productivo a partir de agosto. Cuando ingresemos, nosotros automáticamente vamos a realizar los cambios que corresponden hacia lo que es el seguro social, según el tipo de trabajador que esté seleccionado en la nómina. Acá basta con ingresar el primer día en agosto para que nosotros apliquemos los cambios. Como empleador no van a tener que hacer nada. Dicho eso, vamos a ver primero un trabajador que ya está registrado y vamos a ver qué es lo que tenemos en su interior. Este trabajador está informado como jornada completa y esto es un concepto que ya existía previo a esta reforma por el tipo de casuísticas que se dan con los trabajadores de casa particular, que están algunos días a veces en una casa, en otra. Entonces ya nosotros teníamos la opción de informar si es jornada completa o parcial. Para el caso de un trabajador que es activo, y en la siguiente hoja nosotros informamos una AFP, que esto, bueno, este es mi sitio de prueba, por defecto me va a proponer la AFP adjudicataria, que en este caso es AFP1, pero en el sitio productivo muestra la AFP en que está ese trabajador. Ya con esos dos antecedentes, que sea un trabajador activo y que esté incorporado en una AFP, y el resto de los datos que ya tiene incorporada la ficha, nosotros automáticamente generamos los datos para seguridad social. Ya aquí tenemos que hacer algunos cambios, esto es todavía nuestro sitio preproductivo, pero acá el concepto esto va a ser datos para el seguro social con el aporte de expectativa de vida. El cálculo se hace automático, al igual que los otros conceptos, y si no hay ningún cambio que realizar al presionar siguiente paso, llegamos a la ficha del trabajador donde ya podemos visualizar este nuevo concepto junto con su correspondiente planilla. En esta planilla se van a informar los conceptos de los datos del empleador, ¿cierto? Se identifica que esta es una planilla de un trabajador de casa particular, que estamos haciendo un pago normal, y además con los conceptos de la renta imponible, expectativa de vida. Ya se visualizan los campos asociados a rentabilidad protegida, ISIS, pero este año esa información va en cero. Estos son conceptos que se van a incorporar a partir de agosto del 2026, como mencionaba Byron. Otro concepto importante que les voy a mostrar ahora es al momento de ingresar un trabajador. Nicole, eh, disculpa que Perdón. interrumpa tu presentación. ¿Es posible que podamos agrandar un poquito la imagen? Porque hay algunas personas Sí, que no lo alcanzan a ver y ahí te pido si podemos ampliar un poco. Perfecto, ahí se ve perfecto, mucho mejor. Muchas gracias, Nicole. perfecto, gracias. Vamos a ingresar a la ficha nuevamente. Y acá, en el caso que nosotros tengamos un trabajador
que sea pensionado, lo vamos a simular aquí en el sitio. Ya no le corresponde pagar ni el adicional del 0,1 que va sumado en la planilla de la AFP en la cotización obligatoria, ni tampoco tiene que cotizar a expectativa de vida. Y si acá ustedes visualizan, ya no se va a generar monto a pago para la cotización nueva de expectativa de vida. Y la cotización obligatoria tampoco va a incluir el 0,1, ya que, de acuerdo a lo que dice la reforma, estos conceptos son solo para trabajadores activos o con pensión parcial. Otro concepto importante y que sí ustedes lo van a ver diferenciado en la planilla es cuando sus trabajadores tengan licencia médica. Y esto porque actualmente se informa la licencia del trabajador completa. Si yo acá informo que tiene un movimiento de personal, por ejemplo, de licencia médica por algunos días del mes, el empleador lo que hace es informarnos la renta imponible del mes anterior a la licencia en forma completa para que nosotros podamos hacer los correspondientes cálculos que son obligatorios del empleador y que en este caso sería la cotización de expectativa de vida, porque lo que corresponde a la cotización de capitalización individual, el 0,1, se hace cargo el pagador de subsidio. Entonces, en este caso, los cálculos nosotros los vamos a seguir realizando de manera normal, pero en su planilla nosotros los vamos a mostrar proporcionado para que la institución sepa sobre qué montos se están realizando los cálculos correspondientes. ¿Ya? Y acá si ustedes se fijan, a pesar que yo en la ficha ingresé 600.000, se visualiza la renta proporcionada para que estos sepan que es algo propio del proceso. Y también ya se pueden visualizar los correspondientes movimientos de personal. Para este tipo de casuística también se va a poder hacer declaración y no pago y pago atrasado. Van a estar habilitados. Yo hoy día no se los puedo mostrar cómo hacer una declaración porque todavía no se habilitan. Las declaraciones y no pago se pueden hacer desde el 1 de cada mes y hasta el día 10, pero es flujo para que ustedes lo conozcan, está en este módulo. Al momento de ingresar se va a disponibilizar las planillas de trabajadores que estén ya generadas con anterioridad para que puedan hacer la declaración y no pago. Y también, si yo quisiese hacer un pago atrasado, que en este minuto me propone el recién vencido, ya puedo seleccionar desde acá o algún otro periodo anterior, también voy a poder hacer pago atrasado, pero lo que corresponde tanto a expectativa de vida como al 0,1 adicional es a partir de la remuneración de agosto 2025. Por lo tanto, los periodos atrasados anteriores a esta fecha no van a considerar estos nuevos conceptos. ¿Ya? Esto es lo que corresponde al módulo de trabajador de casa particular. Vamos a ir ahora al módulo de trabajador independiente. Lo vamos a mostrar rapidito porque igual acá nosotros tenemos que hacer algunas mejoras todavía. Recuerden que esto es nuestro ambiente preproductivo, pero es para que tengan una idea de lo que va a visualizar si un trabajador independiente desea cotizar voluntariamente a lo que corresponde al Seguro Social. Acá en este caso, el trabajador independiente tiene que decir si quiere cotizar, no se va a generar en forma automática y para eso nosotros vamos a presentar una pregunta que dice si desea cotizar voluntariamente hacia estos nuevos conceptos. Hoy día los tenemos separados, pero esto después tiene que ser una sola pregunta porque de acuerdo a lo que señala la norma, para tener los beneficios tiene que cotizar ambos conceptos, no por separado. Así que esto va a después sufrir modificaciones. Pero si yo digo que sí deseo cotizar, se generará la información correspondiente para seguro social, en este caso cotización de expectativa de vida, de acuerdo a la renta que esté informada para el trabajador independiente. Y a su vez también voy a poder hacer el pago correspondiente de acuerdo a los métodos que nosotros tenemos habilitado, que es pago con método electrónico, que es con los bancos en convenio, generando un cupón de pago, que esto es lo mismo que visualizan en el mundo de trabajador de casa particular. Descliqueamos Banmédica, que las ISAPRES solo se pueden pagar para los trabajadores independientes hasta el día
10 de cada mes en el caso de pago con cupón, y yo ya puedo imprimir mi cupón. Y acá yo voy a tener los conceptos. Recuerden que todavía está en etapa de construcción, pero acá yo debería ver un cupón único donde también voy a visualizar la cotización de seguro social. Para los trabajadores independientes, recuerden que no existe pago atrasado, pero sí van a tener la posibilidad de hacer el pago durante todo el mes, hasta el último día. Y por último, ahora sí nos vamos a ir al módulo de empresa, que es donde existe el mayor de los cambios y que es donde me imagino tienen más casos ustedes para revisar. Vamos a ingresar a la empresa. Nos dirigimos al módulo de remuneraciones. Yo aquí ya tengo nóminas generadas y si ustedes recuerdan, para poder pagar las cotizaciones de los trabajadores, nosotros presentamos dos opciones. Una es la opción del ingreso manual y otra es la opción del ingreso electrónico. Ambas a partir del día 14 de agosto van a estar habilitadas en el sitio productivo. Y aquí van a poder hacer pruebas, cargar archivos si ya los tienen generados con los conceptos nuevos o hacer el ingreso a través de la nómina manual. Vamos a hacer un ingreso electrónico, el cual mantiene la misma estructura del archivo de 105 campos. Yo voy a primero hacer las pruebas, voy a mostrarles una nómina electrónica y después les voy a mostrar un resumen en una presentación para que ustedes puedan visualizar los campos que están afectados. Pero esta información también se las hemos compartido a los software de remuneraciones y a los empleadores. La nómina electrónica, lo importante recordar es que esta información se genera desde un software o a través de sistemas propios de las empresas y tienen una estructura de 105 campos, donde cada campo, aunque no se informen todos, pero tiene ya la estructura generada y cada campo contiene los conceptos que se deben cotizar para el trabajador en las distintas instituciones. ¿Ya? Entonces acá vamos a generar una nómina de prueba. Vamos a ingresar, en este caso es una nómina de remuneraciones y el formato que yo voy a utilizar es un formato por separador. ¿Ya? Vamos a cargar nuestro archivo. Y acá, claro, me está alertando solamente que la FP que yo estoy informando no es la correcta porque en este sitio preproductivo no está cargada la información de los maestros. Yo aquí ya tengo generada mi nómina, donde yo puedo visualizar el resumen de todas las instituciones, el cual ya considera la planilla para seguro social con el concepto en esta primera instancia, solo con lo que corresponde a la cotización de expectativa de vida. Y además el resto de las instituciones, y al momento que yo las seleccione a pago, al momento de pagarse van a ir todas las instituciones a través del mismo formulario, que en este caso yo seleccioné la opción con cupón de pago. Yo veo el resumen de los datos del empleado y luego el resumen de todas las instituciones que una vez que esto se nos informa por parte del recaudador, nosotros vamos a publicar la información a las instituciones. Ya aquí está ya toda la información tal como se va a visualizar a partir de agosto. La otra opción es que yo genere una nómina manual o que yo tenga generada una nómina previamente. Si yo acá selecciono la opción de actualizar esta nómina, al ser a partir de agosto, lo que nosotros estamos informando es que esta nómina, que yo la tenía cargada anteriormente y no contenía estos nuevos conceptos, nosotros la vamos a actualizar al periodo agosto, con las rentas que correspondan, ya sea mínimos tope, con las UEF, con tasas si hubiese alguna variación, pero además estamos informando que se incorpora este nuevo concepto que es el de la jornada laboral, que en el mundo de empresa no existía, en la ficha no se informaba el tipo de jornada. Y también otro concepto importante es que se incorpora el seguro social. ¿Qué lógica vamos a tomar nosotros?
se va a incorporar el concepto, la ficha del trabajador en forma automática para aquellos trabajadores que estén en una AFP y que sean trabajadores activos o con pensión parcial. El resto de los trabajadores que sean pensionados, pensionado no cotiza o exento de cotizar, no se van a incorporar estos conceptos, solo el tipo de jornada. ¿Ya? Yo en este caso no la voy a actualizar porque voy a utilizar una nómina que ya tenía actualizada. Si yo me voy a la... Bueno, yo para poder modificar la nómina manual tengo dos opciones, que es ingresando sobre el nombre de la nómina o desde el menú lateral seleccionando la opción modificar nómina de trabajadores. Al seleccionar modificar nómina de trabajadores, me muestra la única que tengo actualizada, que es nómina manual. Las nóminas electrónicas no tienen la opción de ser modificadas. Y yo para ver si tengo que hacer algún cambio, también tengo tres opciones. Lo primero es poder visualizar a través del botón ver, donde yo voy a ver un resumen de todo lo que está generado. O las opciones de modificar, donde lo puedo hacer pinchando sobre el apellido del trabajador o desde el botón modificar. ¿Ya? En este caso, primero yo voy a ver la opción de ver el resumen de lo que está para este trabajador, que en este caso está actualizada con la renta mínima, los conceptos hacia la FP, hacia la FC, y yo ya visualizo mi cotización de expectativa de vida. En este caso, también tengo la cotización de FONASA. Y si yo quisiese hacer algún cambio, lo hago desde el botón modificar o, como les mencionaba, desde los otros botones de modificación. Al momento que yo vaya a modificar, ya tengo la opción de decir si la jornada de este trabajador es completa o parcial. Y también estamos informando qué se considera como jornada parcial, ¿ya? En este caso vamos a continuar sin hacer cambios y yo ya tengo generados los conceptos. Si yo ya tenía otros conceptos voluntarios, los voy a mantener y tengo la opción de ingresar conceptos nuevos. Y con respecto a la cotización de expectativa de vida, no tengo que modificar ni agregar nada. No se pide un código de institución, no se pide una renta especial, nada. Todo nosotros lo hacemos automáticamente. Y también tengo la posibilidad de, por ejemplo, incorporar una licencia médica. Y aquí sí estamos haciendo un cambio con respecto a lo que se va a hacer hasta la remuneración de julio y que tiene que ver con la renta a informar cuando el trabajador tenga una licencia médica. Acá en este caso vamos a informar un subsidio por algunos días del mes. Vamos a colocar 15 días. Y se apertura este nuevo campo que nosotros le llamamos RIMA, renta imponible del mes anterior. Y los días trabajados yo tengo que decir cuántos días trabajó. Acá hasta julio ustedes informan la renta completa del trabajador del mes anterior a la licencia. A partir de ahora, la renta que se tiene que informar corresponde a la renta proporcional por los días con licencia. Por lo tanto, aquí es importante que puedan realizar el cálculo correspondiente. ¿Ya? En este caso vamos a colocar 260.000 pesos y con base a esto nosotros vamos a hacer los cálculos correspondientes y la renta además que se va a informar en la planilla de Seguro Social. Los cálculos se hacen proporcionales. Y si se fijan, acá yo ya tengo mi cotización de expectativa de vida. Acuérdense que este es nuestro sitio de prueba, todavía estamos haciendo ajustes, pero esto es cómo va a funcionar el flujo del sitio. ¿Ya? Tengo todos mis conceptos y con esta información, si no voy a agregar más trabajadores, yo presiono sobre el botón calcular total a pagar y es el que me va a generar las planillas correspondientes. Aquí yo ya tengo mi planilla para el Seguro Social, donde tengo el trabajador que está con la licencia médica, que tiene aquí su renta correspondiente a la proporción por los días con licencia. Acá está, yo no la bajé, por eso me sale un monto valor. Lo correcto hubiese sido que también la renta por los días trabajados la hubiese bajado a la mitad. Y también tengo lo que corresponde a los
días con licencia médica, los que corresponden a informar. Lo importante es que también lo que corresponde a seguridad social es solo con hasta el tope imponible de AFP, por lo tanto también en eso nosotros vamos a mantener las validaciones actuales, al igual con lo que corresponde a la renta mínima, donde les alertamos si estuviesen informando una renta menor al mínimo. Para este tipo de cotizaciones están las mismas opciones de pago, que es el pago electrónico, con todos nuestros bancos en convenio, el cupón de pago, que yo al momento de seleccionar mi cupón, me muestra las instituciones que van a ser informadas y tengo la opción de poder imprimirlo. Y aquí yo tengo todos los conceptos habilitados. Y también tengo la opción de pagar con tarjeta electrónica, que en el caso de empresas solo con tarjeta Ripley, en el caso del mundo de personas también se incorpora la tarjeta de CMR. Y también tengo la opción para este tipo de cotizaciones realizar pago atrasado y realizar declaración y no pago. Pero para el pago atrasado también es lo mismo que les comentaba anteriormente, esto solo está habilitado a partir de agosto en adelante. Lo mismo si, por ejemplo, ustedes necesitasen cargar una nómina de gratificaciones, la nómina de gratificaciones tiene que ser considerada desde, por ejemplo, si se va a pagar un año completo, el año que viene, por ejemplo, en abril, de enero a julio, sin estos conceptos, y de agosto a diciembre, con lo que corresponde a las cotizaciones para seguro social y para la cotización individual adicional. ¿Ya? Y ahora les voy a compartir una presentación donde van a poder visualizar los campos que son los que se incorporan para poder informar los nuevos conceptos. Este afecta tanto a lo que son la nómina por separador y la nómina por posición. Y los campos que van a estar relacionados es si se informa un código de AFP, se informa renta imponible a la AFP, en el caso de la nómina electrónica, vamos a usar esa misma renta del campo 27 para informarla en la planilla de seguro social. Lo que corresponde al campo 28, nosotros vamos a pedir en el mismo campo donde hoy día se informa la cotización obligatoria para el trabajador, la cotización del 0,1, ¿ya? Más lo que corresponde a la comisión. Y en el caso, si tuviesen trabajadores que optaron por cotizar, por recuperar lo que se retiró por los 10% para la época de la pandemia, en ese caso sería el 11% más la comisión más el 0,1. Nosotros vamos a validar que los montos correspondan a las tasas justas, ¿ya? En el campo 29 se va a seguir utilizando lo que corresponde a la cotización del SIS y aquí se incorporan los campos nuevos para poder informar todos los conceptos de seguro social. El primer campo es el 92, donde vamos a informar la renta imponible del mes anterior a la licencia. El campo 93, que para informar el tipo de jornada va a ser un campo obligatorio. Van a tener que informar un 1 para la jornada completa o un 2 para la jornada parcial. En el campo 94 se va a informar lo que corresponde a la cotización de expectativa de vida, que parte ahora en agosto de 2025, y para el próximo año, que es un campo que nosotros denominamos de uso futuro, a partir de agosto 2026 se incorpora el campo 95 con la cotización de rentabilidad protegida, ¿ya? Y solo como para dejar claro acá los conceptos, no se incorpora código de institución, no se incorpora una renta adicional, pero sí aquí nosotros estamos mostrándole una consideración con respecto a lo que son las licencias. Cuando tengan una licencia, por ejemplo, parcial, en lo que corresponde al campo 92, la renta se debe informar proporcional a los días con licencia. Y lo que corresponde, como esto no se debe cotizar sobre el tope imponible, nosotros vamos a validar que la renta que se informe para la AFP, que sería el campo 27, más la del campo 92, que es cuando está con licencia el trabajador, la suma de ambas no superen el tope imponible.
¿Ya? Eso es lo que yo tenía preparado. No sé si hay alguna duda y para dejar de compartir. Estás muteada, Carolina. Estoy hablando yo a todo el mundo sin que me escuche. Muchas gracias, Nicole, por tu presentación y les recuerdo a quienes están conectados que si quieren seguir recibiendo información sobre el avance de la implementación de la reforma de pensiones, los invitamos a seguir, a ingresar al link que está en el chat, tanto de nuestro canal de YouTube como el Zoom, y ahí pueden completar sus datos y les vamos a ir enviando información. También siempre pueden visitar el sitio oficial lareformadepensiones.cl, que es el canal oficial de información de esta reforma. Byron y Nicole, les voy a ir haciendo algunas preguntas del público para que vayamos reforzando algunos temas. Byron, voy primero contigo. A una persona que se le terminó su dinero en la AFP, ¿le corresponde alguno de los beneficios que mencionaste de la reforma? Sí, bueno, muy relevante la pregunta. Efectivamente, puede llegar a recibir los beneficios si es que no tiene dinero en su cuenta de ahorro individual, ya siempre y cuando cumpla los requisitos, que era el de los años cotizados, ya el de la compensación a esas mujeres también lo puede recibir porque lo que mide es justamente la diferencia que se genera al momento de pensionarse la persona, en este caso la mujer. Y el aumento de la PGU tiene que ver con el tema de cumplir con los requisitos que establece este beneficio, que es tener 65 años o más. El aumento es de acuerdo a un calendario, como yo les decía, que parte en septiembre con aquellas personas que tengan 82 años o más, en septiembre del 2026 para aquellas que tengan 75 años o más y en el 2027 ya para todas las personas que reciban la PGU. Muchas gracias, Byron. Nicole, vamos a pedir ahí un reforzamiento con las licencias médicas. La pregunta dice, estando con licencia médica por 15 días, ¿el 1% lo pagará la entidad que paga el subsidio? Esto solo por los 15 días de licencia y los otros 15 días los paga el empleador. Exacto, por los 15 días se tiene que cotizar de cargo del empleador los días trabajados y el pagador de subsidios se hace cargo de este 0,1 que parte ahora y después con su correspondiente incremento. Muchas gracias, Nicole. Byron, ¿esta modalidad aplica para las personas que están jubiladas pero que todavía continúan trabajando? Bueno, es importante comentar que el beneficio de años cotizados y el beneficio de compensación es para aquellas personas que tengan 65 años más y estén pensionadas, ¿ya? Eso es un requisito legal de aquellos beneficios. En el caso de la PGU es distinto, porque ahí, en cuanto a ese beneficio, una persona eventualmente que tenga la PGU, cumpla con la edad del calendario, podría también estar trabajando y recibir el aumento perfectamente, pero los dos anteriores amerita estar pensionado o pensionada. Muchas gracias, Byron. Nicole nos pregunta, ¿los empleadores que trabajan con software de remuneraciones deberán hacer algún cambio o esto debería estar realizado por el proveedor del sistema? Debería realizarlo el proveedor del sistema. Nosotros ya hemos tenido todas esas reuniones con ellos para que desde agosto en adelante lo puedan incorporar. Muchas gracias. Byron, te voy a hacer dos preguntas en una, a ver si las contestamos al tiro. Las personas que están jubiladas con renta vitalicia, ¿les tocan los beneficios de la reforma? Y también nos preguntan si estos beneficios aplican a las personas que hoy día ya están jubiladas. Ya, perfecto. Partamos por la última. Sí, efectivamente, como yo les decía, no tienen que estar pensionadas y aquí es bueno especificar que sean pensionadas por el decreto 3500. Ya, eso quiere decir que aquellas personas que están pensionadas por el sistema antiguo no son parte del beneficio de años cotizados y el beneficio de compensación hacia mujeres. Sí, el beneficio de la PGU, ¿ya? Y respecto de los beneficios del Seguro Social y los que trae la reforma, efectivamente, da lo mismo, digamos, ¿no? Si es por retiro programado o renta vitalicia, ambas personas cumpliendo los requisitos específicos de cada beneficio pueden recibir el aumento en su pensión. Muchas gracias, Byron. Nicole, nos preguntan sobre el tema de las jornadas. Si tengo funcionarios ley que trabajan por hora, ¿se toma jornada parcial o total? Ya que tenemos funcionarios con ley 15.076 de 11, 22, 33 y 44. Ya, lo que señala la norma es que si son sobre 30 horas semanales trabajadas, se tiene que considerar una jornada completa. Inferior a eso sería jornada parcial. Perfecto, gracias, Nicole.
Byron, pregunta sobre los trabajadores independientes que cotizan a través del descuento de las retenciones en la declaración de renta. ¿Esa cotización se considera años cotizados también? Sí, también se considera año cotizado. Aquí es importante mencionar que la ley, claro, siendo específico, lo que establece es que, o sea, mide por mes, ya, o sea, eventualmente si alguien tiene, una mujer, por ejemplo, 10 años y 11 meses de cotizaciones, los 11 meses también son proporcionales, cuentan las cotizaciones que hacen los trabajadores independientes por boleta de honorario en el proceso de operación renta, ya, y es importante ahí también sí mencionar que el cálculo de esa cotización se hace de acuerdo justamente a lo que estaban hablando con Nicole respecto de la jornada, ¿no? Si es completo o parcial. Y también se hace un cálculo proporcional de acuerdo a la equivalencia de esa cotización. Muchas gracias, Byron. Nicole, nos preguntan, yo sé que tú lo comentaste, pero lo vamos a reforzar, si este aumento se va a ver automáticamente en Previred y desde cuándo se va a ver el cambio. Perfecto. Nosotros el día 14 de agosto vamos a tener en producción todos los cambios. Y desde ese día el empleador que quiera cargar una nómina no la va a poder pagar al tiro porque los pagos se habilitan desde el 21 en adelante y las declaraciones y no pago del 1 de septiembre en este caso en adelante, pero sí ya van a poder hacer pruebas y todo lo que es automático en el mundo de persona y la nómina manual. También el día 14, al momento de ingresar, nosotros vamos a llevar todos estos conceptos nuevos. Muchas gracias, Nicole. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Byron, nos preguntan sobre los independientes. No queda claro si deben cotizar de forma voluntaria el 0,1, que va a capitalización individual, o el 1% completo, el que va a capitalización individual y el seguro social. Ya, perfecto. Hay que especificar quizá algunas cosas y diferenciar lo que es una persona trabajadora independiente que está obligada a cotizar en la operación renta, que aquellas personas cotizan por un año entero, digamos, ¿no? Desde junio del año en que realizan la renta, o sea, perdón, desde julio del año que hacen la operación renta hasta junio del próximo año, ¿ya? Otra situación son aquellas personas independientes por cuenta propia, que efectivamente ellos son voluntarios y pueden cotizar mes a mes, ¿ya? Cumpliendo los requisitos legales obligatorios del 10% más la comisión de administración, el CIS y salud. Respecto de la reforma, que es el nuevo elemento de esta cotización que se incorpora, los trabajadores independientes son voluntarios de asumir esa nueva cotización. Pueden realizarlo como pueden no hacerlo, no están obligados por ley actualmente, solamente lo que establecía la ley que yo les mencioné anteriormente. Muchas gracias, Byron. ¿Puedo Nicole, complementar algo ahí? claro que sí. Que en base a los cambios que nosotros vamos a hacer en el sitio y lo que se nos instruyó posterior a que habíamos hecho los primeros desarrollos, si van a cotizar voluntariamente, si seleccionan que cotizan, va a ser por el 1%. No va a poder ser que el 0,1 o el 0,9. ¿Ya? Perfecto, es el monto completo de este 1% que se incorpora. Sí. Nicole, la última pregunta. Dice, en el tema del RIMA no me quedó claro porque dice sueldo mes anterior a la licencia médica, pero según dicen hay que hacerlo proporcional a lo que hubiese trabajado o lo que tiene en licencia. Ahí sí podemos aclarar el tema de la RIMA. Perfecto. Ya, es la renta del mes anterior donde el trabajador haya tenido 30 días trabajados. Esta la dividen por 30 y la multiplican por los días con licencia. Y si no tiene una renta completa por 30 días trabajados, deberían utilizar la del contrato de trabajo. Perfecto. Y solo para cerrar, Nicole, nos preguntan si existen cursos para aprender a usar Previred y ahí tú nos podrías comentar qué les ofrece Previred también a quienes quieran aprender a utilizarlo. Sí, nosotros hacemos invitaciones a capacitaciones a los empleadores. Ahora en este momento estamos totalmente enfocados en lo que es la reforma. También estamos haciendo charlas, estamos invitando todas las semanas a los empleadores donde nos enfocamos de lleno a todos los cambios en la nómina electrónica, que es la que va a tener mayores impactos. Y ya saliendo, yo creo que la reforma, retomamos las charlas más de uso del sitio, de poder sacarle ahí todo el partido a lo que tenemos disponible. Muchas gracias, Nicole. Les agradezco nuevamente a ambos, tanto a Byron como a Nicole, por su exposición.
también al Colegio de Contadores de Chile, que estuvo con nosotros apoyándonos en la difusión. Muchas gracias, Osvaldo. También al IPS, que en conjunto con la Subsecretaría de Previsión Social coordinaron y desarrollaron este webinar. También le agradecemos a las más de 2.000 personas que se conectaron hoy. Les recuerdo que este webinar va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Previsión Social, así que lo van a poder revisar cuantas veces quieran. También siempre pueden visitar el sitio oficial lareformadepensiones.cl, donde pueden encontrar las últimas noticias. Este webinar también va a quedar cargado ahí. Nuevamente les vuelvo a agradecer a todos por su asistencia, también por las exposiciones, y les deseo que tengan una buena tarde. Gracias, chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós.